ante las últimas decisiones judiciales en torno al asunto de Caja Navarra, desde Bildu queremos hacer unas reflexiones. Actualmente los dos máximos representantes de las instituciones de Nafarroa están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho. Creemos que es una situación insostenible, ya que, y por eso pedimos a la máxima autoridad del Ayuntamiento de Iruña, Enrique Maya, que por responsabilidad abandone su cargo. Están siendo investigados por unas apropiaciones de unas dietas que ellos mismos han reconocido que no obraron bien, por lo tanto creemos que la situación es insostenible y que tienen que abandonar su cargo. Kan auziaren inguruan izan diren azkeneko berriak direla eta EH Bildutik gure balorazioak egin nahi genituen biztanleari helarazi. Eta lehena da, Nafarroako bi agintari nagusiak momentu honetan ikertzen ari dela justizia. Eta beraz, uste dugu dimentsio handia hartzen ari dela auzia eta Maia jaunak zehazki bere kargua utzi beharko lukeela. Gainera, hasieratik esan izan dugu auzi guzti honetan erantzukizun politiko argiak badirela. Eta uste dugu erantzukizun politiko horiek bere gain hartu behar dituela Maia jaunak eta berez dimititu. Iruñeko hiriak eta gizarteak ez du merezi bere agintari nagusia edo gaizki egin duen pertsona batengan edo jotea, ezta. Berak onartu izan du, gaizki egin izan duela, eta uste dugu beraz agintaritzatik alde egin behar duela. Eta bukatzeko berretsi nahi dugu EH Bildutik Iruña eta Iruñaren eredua aldatzeko lan egiten ari garen lana. Bide horretatik jarraituko dugu, uste dugulako Iruñak beste eredu berri bat behar du. De toda esta situación de las dietas estratosféricas del órgano opaco de la CAN, hay dos tipos de responsabilidades. Están las responsabilidades judiciales, que esas se dirimirán en el seno del procedimiento que ya está abierto, y esperamos que los tribunales lleguen hasta el fondo de la cuestión y que se deriven todas las responsabilidades y que haya todo el peso de la ley que corresponda a que se vean responsabilidades. Pero por otro lado están las responsabilidades políticas, que son las que a nosotros, tanto que representantes de la ciudad, nos preocupan. Entendemos que el cobro de dietas de cantidades estratosféricas, además de la manera en que se hizo por parte de un órgano opaco que nadie conocía de su existencia, y los insistentes intentos de llevarse andana con toda esta cuestión, cambiando constantemente de discurso con tal de no reconocer las responsabilidades políticas propias, nos parece que es absolutamente inadmisible y que no se debería permitir de una institución como el Ayuntamiento, de una ciudad como la de Iruña. Entendemos en ese sentido que el señor Maya debería ser coherente con las declaraciones que la presidenta de su partido y la misma presidenta de su partido también, si se da el caso, deberá ser coherente con lo que ella mismo dijo en el año 2010 respecto a la actitud que debían actuar las personas que son imputadas por corrupción. En cualquier caso, entendemos que todo esto no hace sino reforzar la extremada necesidad de que la ciudad de Iruña tenga un cambio, que se abren las ventanas del ayuntamiento que están cerradas a cal y canto, como podéis ver, que se abran, que entre aire fresco, que articulemos entre todas y todos un cambio plural, un cambio de izquierdas, un cambio social y desde luego un cambio que se base en la ética política y en la regeneración de las instituciones.